Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del dividendo.com. Yo soy Gorka, el creador de la web eldividendo.com. Estoy aquí para hablaros de un tema que va a coger especial relevancia, siempre es importante, es un tema complicado, delicado y que muchas veces olvidamos y obviamos, pero que si la inflación viene para quedarse, los tipos empiezan a subir, si las cosas, el exceso de liquidez empieza a disminuir, pues los créditos y la financiación de las empresas van a sufrir muchos impactos. Nuestra obligación como inversores no es otra que conocer muy bien estos riesgos y conocer muy bien esta financiación, este tipo de financiaciones que pueden tener las empresas que nosotros llevamos en cartera o estamos investigando para incorporar en cartera, para una vez más, sobre todo, evitar grandes sustos y grandes problemas, que es más importante que elegir la mejor acción. Con lo cual, pues hoy vamos a ver las 4 patas que tiene un crédito o cualquier tipo de financiación. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que cualquier financiación es muy diferente de otras, pero mantiene una serie de patas, que es lo que nosotros vamos a ver hoy, iguales. Ya sea un crédito personal, un crédito hipotecario, un crédito para una empresa, un bono de una empresa o un bono incluso de un Estado. Al final, una financiación es una financiación, y aunque cada tipo va a conllevar unas responsabilidades muy distintas y unos conceptos y unas obligaciones muy diferentes, pero se basan en las mismas 4 patas. Y digo 4 porque serían 3,5, porque hay una que es media, que la voy a explicar, que puede que a todos nos importe mucho, pero realmente luego veremos cómo no es exactamente importante, porque se pueden hacer maniobras y se pueden hacer cosillas para desvirtuar un poco esa cuarta pata. Por lo tanto, son 3,5. Como veis, pues he empezado hablando de 4. Este vídeo y estos conocimientos pues no es otra cosa que una de mis muchas charlas con un gran inversor y un amigo mío que es, bueno, le conoceréis la gente que andáis por foros y tal, es Anilom JF. Es un inversor ya con muchos años de experiencia, yo creo que empezamos más o menos a la vez y bueno, nos conocimos la verdad bastante rápido cuando inicié el blog y muchas veces pues tenemos charlas de empresas o de macro o incluso de este tipo de cosas que nos suceden pues dentro de las empresas, ¿no? Sobre cómo varían unas cosas o cómo varían las otras. Son charlas bastante entretenidas, son, bueno, discusiones como otras muchas que tengo con otros inversores, de las cuales, pues en general, todas las partes salimos beneficiadas. Las 4 patas, que como digo son 3,5, son: la primera de ellas es el tipo de interés que nosotros pagamos por un crédito. No es lo mismo pagar un 1 que un 10. Entonces, el tipo de interés es una de las cosas que nos afecta directamente a la financiación de la empresa. La segunda pata es el plazo de devolución y la forma de devolución. No es lo mismo un crédito a 3 meses que un crédito a 3 años que un crédito a 30 años. No es lo mismo ni para el que toma el dinero prestado ni para el que presta el dinero en concepto de prestatario, que podría ser un banco o un tenedor de bonos. Con lo cual este es un tema que es muy importante. Y no es lo mismo un crédito tipo hipotecario nuestro que conocemos, un tipo crédito personal nuestro que conocemos, que todos los meses tienes que aportar capital más intereses, que un crédito, lo que se llama crédito americano, que es un crédito en el cual pues el deudor negocia una cuota en la cual solamente se pagan intereses. Todo el capital se devolverá de golpe al finalizar el crédito. Esto es lo que estamos acostumbrados mucho en las empresas normalmente, que son créditos que tú pagas los intereses, no tienes que pagar nada de capital y a vencimiento de crédito lo renegocias, lo pagas. Y un bono, el concepto de un bono, pues es exactamente el mismo. Si alguno de vosotros ha tenido bonos, ya sean del Estado o de una empresa privada, pues es exactamente lo mismo. Las empresas o los estados te pagan anualmente el cupón, que sería la parte de intereses, y a vencimiento del bono se te tiene que pagar el último cupón más la totalidad de los importes, que muchas empresas lo que hacen es unos meses antes emiten nuevos bonos para con ese dinero cancelar los antiguos. Por lo tanto, pues esta sería la segunda pata del crédito. La tercera pata es un poco desconocida y es el colateral. El colateral es, digamos, lo que el prestatario nos exige a nosotros para embargarnos, vamos a decirlo así, para que ante un embargo él no pierda dinero. Este concepto, este término se acuña un poquito en la crisis de 1929 porque anterior a eso pues los bancos se prestaban mucho entre ellos y había mucha confianza, las cosas se arreglaban con un apretón de manos y cuando llegó la crisis de 1929 hubo muchas entidades sanas que tenían productos tóxicos o créditos tóxicos de empresas que quebraban y les hicieron quebrar a ellos. Es decir, una empresa que, bueno, pues por hacer un favor había metido un crédito a un banco amigo que en teoría era líquido y que no tenía problemas, pero sin embargo este banco tuvo problemas, quiebra y no te puede hacer frente al pago, a la devolución de ese crédito interbancario o este tipo de cosas que había.
Por lo tanto, a partir de esas fechas, lo que se exige es un colateral. A ti te doy un crédito, pero tú me dejas depositados unos valores que yo puedo embargar y vender si tú no me pagas. En el caso de un crédito personal, pues bueno, pues un crédito personal, nuestro colateral sería la nómina. A medida que aumenta tu nómina o tus activos en ese banco, lo que va a hacer es aumentar esa masa crediticia que el banco te va a dar. Si alguno pues ha pasado de ser estudiante a ser trabajador o ha ido viendo ascensos, pues habrá visto cómo a medida que sus ingresos aumentaban, ese crédito que es disponible ya, gástate tanto dinero en un coche, gástate tal, que te mandan los bancos bombardeo por email, por correo, los bancos que han quitado el papel. Bueno, pues todavía el año pasado me llegaron cartas de créditos en papel, a pesar de haber dicho que no quiero papel. Y lo curioso es que por mandarte un recibo te cobran pues 1 euro, y por mandarte ese fajo de papel, que es de papel bueno, carísimo, y que pesa un montón, pues ese es gratis porque es publicidad para colocarte un crédito. Bueno, pues si cualquiera de vosotros que ha visto cómo ha dejado de ser estudiante, ha pasado a ser pues becario y luego a ser trabajador, pues habrá visto cómo esa cantidad de dinero que el banco te da, pues se va expandiendo a medida que aumentan tus ingresos. O si alguno pues tiene una cartera en ING, por ejemplo, solamente tiene una cartera de acciones, pues habrá visto cómo al principio tenía muchas limitaciones, y cuando tu cartera engrosa, pues también engrosa la cantidad de préstamo al momento que te ofrece pues esa entidad, que ofrece unos créditos instantáneos y que la verdad que están pues muy bien. En el caso de un crédito hipotecario, pues bueno, pues nuestro colateral es la hipoteca. La hipoteca es la entrega de esa escritura, pues que si tú no pagas, pues se te embarga la hipoteca. No quiero entrar en temas de hipotecarios porque esto se hizo un mundo en España con divisas, créditos superpuestos. Bueno, se ha hecho todo lo que se podía hacer, entonces hay mucha gente que puede tener hipotecas extrañas y que no puedan ser estrictamente esto. Y en el caso de un broker, por ejemplo, pues todos sabéis que está el concepto de margen, y el margen va en función del colateral que tú tienes, de las acciones que tú tienes depositadas en el broker, que en caso de que no puedas hacer frente a las deudas, pues el broker, cuando entras en margen negativo, te da unas horas, y si no, empieza a ejecutar. Para el caso de un crédito de infraestructura, pues ¿cuál es el colateral? Pues bueno, pues se van a basar en el EBITDA, que a mí no me gusta nada, pero lo usan, y se van a basar en el valor de la infraestructura y te darán un porcentaje, exactamente igual que la casa. Te pueden usar la casa como colateral en una hipoteca y te van a dar el 80, el 70, el 60, el 100, ellos verán. Y la última pata, que digo que es media, que la considero la cuarta, pero bueno, es media, es el importe. ¿Por qué esto es media? Pues porque el importe pues tiene mucha variación. Tú puedes pedir un crédito, pero luego al día siguiente puedes pedir otro, con lo cual, ¿qué hago? El importe de los dos. El segundo, si lo hago en entidades separadas y no digo nada, que lo puedo hacer perfectamente, el importe de uno me afecta en el segundo, pues bueno, cuando se levanta el pastel. Con los bonos sucede lo mismo, con los créditos sucede lo mismo. Una empresa puede estar haciendo con un banco de inversión una emisión de bonos de la leche, y por otro lado está negociando con otro banco un crédito para hacer un sumatorio. Si hubiese vendido esos bonos mostrando ese crédito, lo que sucede es que esos bonos te piden un tipo mayor. Entonces no lo hacen, se emiten los bonos, luego tiran de la línea crediticia, y cuando presentan resultados y viene el balance, se levanta el pastel en deuda a largo plazo, que no es solo los bonos, es los bonos más lo otro. Esto se hace, igual que se hace esconder en subsidiarias y este tipo de cosas, y bueno, pues es algo que tenemos que tener en cuenta, y por eso el importe, que en un crédito hipotecario, en un crédito personal, pues sí que es realmente importante, pues en un crédito financiero de una empresa cotizada en bolsa, pues bueno, pues no lo es tanto por lo que comento, porque hasta que no cerremos 31 de diciembre o el trimestre que sea y hagamos un pantallazo de lo que hay ahí, no vamos a saber exactamente muy bien lo que hay ahí, porque nos pueden publicar lo que les interesa y lo que nos interesa. Todos ellos en las presentaciones se enorgullecen de sus líneas de liquidez y de la cantidad de liquidez disponible. A veces la usan, a veces no. Si la necesitan, la van a usar, y te pueden emitir bonos por 2 billones y están cogiendo otro. Con lo cual, pues bueno, hay que tener cuidado con estas cosas, porque en este caso no es importante. Como digo, en el nuestro sí, de ahí que diga que es media patita. Vamos a desarrollar un poquito pues este tipo de puntos. Tampoco quiero liarme, simplemente es que los conozcáis, y luego cada uno pues tirando de Google, de experiencia, de Comisión Nacional del Mercado de Valores o de Banco de España, hay un montón de información, pues podréis conocer todo lo que queráis y un poquito más. El importe, como he dicho, pues es media patita, no tiene ningún misterio ni tiene nada, y mucho menos en lo que estamos hablando. En lo que estamos hablando, nuestro importe es en el balance deuda a largo plazo. Tenemos que sumar la que tenemos a corto plazo, que es de largo, más la de largo plazo.
No hay mucho más que guisar. Luego lo que nos tiene que preocupar es el calendario, pero eso ya sería otro punto, y la cantidad de caja que nosotros generamos para poder saldar eso. No hay más con el importe. O sea, en el caso de una empresa es sencillísimo, llega al balance, pumba, ahí lo tenemos. Si tenemos empresas con muchas subsidiarias, hay que tener cuidado de echar un ojo a esas subsidiarias porque hay veces que se consolida porque tenemos más de un porcentaje que nos pide las leyes de ese país, pero hay otras veces que no se consolida. Lo vimos, vídeo, ACS, aquí vimos cómo puede haber deudas que no están en tu balance pero que existen. Esto no las hace ni mejores ni peores, son exactamente las mismas. Lo que sucede es que no las vemos en la primera mirada, tenemos que irnos a la segunda. Cuando veáis una empresa que obtiene muchos resultados, que obtiene mucho beneficio de subsidiarias en la cuenta de resultados, en los flujos de caja, ir pensando que esas subsidiarias no están consolidadas, porque si no vendría como beneficios ya directamente y luego los minoritarios los pagarías al final. Si lo tienes al revés, que cobras como dividendos, pues entonces esas empresas auxiliares, que son en parte nuestras, pero no son controladas totalmente por nosotros, pueden tener deuda. No implica que la tengan, simplemente pueden tenerla, que es bastante habitual, sobre todo en infraestructura y este tipo de sectores. Cuidado porque nosotros somos responsables de esa deuda y tenemos que contar que una pasada de frenada en esa empresa en deuda nos puede afectar a que se nos corten esos dividendos. Lógicamente, esa primera empresa no nos va a arrastrar a nosotros. Lo máximo que puede hacer es generar una ampliación de capital a la que tengamos que acudir o no, dependiendo de los intereses de la empresa. Pero no nos va a arrastrar, no nos va a hacer un arrastre, siempre y cuando seamos capaces de cerrar nuestras cuentas sin tener en cuenta esos dividendos. Es decir, si igualamos esos dividendos a cero, no entremos nosotros en quiebra, porque si nosotros entramos en quiebra igualando esos dividendos a cero y esas empresas por exceso de deuda nos dejan de pagar dividendos, vamos a la quiebra. Pero salvo en ese concepto, y yo nunca lo he visto, no tenemos mayor problema con el importe. Simplemente pues es eso, lo que viene en el balance más lo que estudiemos en el otro lado. El tipo de interés, pues el tipo de interés podríamos hablar muchísimo, ¿no? Los tipos de intereses pues, son variables o fijos. Hay empresas que emiten bonos que van a tener un tipo de interés fijo hasta que el bono expira, y hay empresas que tienen créditos con entidades financieras que te va a poner LIBOR más 1,25, LIBOR más no sé cuánto. Pues el tipo de interés del que estábamos hablando pues nos puede variar, sobre todo si lo tenemos en variable, nos van a dar un crédito y vamos a tener dos patas, digamos, sobre las que este crédito nos va a variar. No sucede esto en los bonos, lo vamos a ver después, pero cuando hablamos de un crédito nos va a poner, por ejemplo, LIBOR más 1,70 y las dos variables que vamos a tener, aunque la gente se piense que es una, no es una, sino son dos. Primero, el LIBOR, que nos va a variar en función de lo que el Banco Central y el crédito interbancario esté funcionando, y lo segundo es ese más 1,70 del que estamos hablando, porque en un momento dado, en función del riesgo que el banco, la entidad vea sobre nosotros, nos va a exigir un 1, un 1,7 o un 3. Entonces, ese es un tema que es muy importante, que tenemos que tener muy de acuerdo. Cuando nosotros vemos un crédito en variable de LIBOR más 1,3, pensamos que solamente tenemos una variable, que es el LIBOR, y ya se ha acabado. El más 1,3 lo dejamos olvidado. Eso es mentira. Eso se vio muy bien en España en la crisis, como las hipotecas que se estaban dando a Euribor más 0,5 pasaron a ser Euribor más 3% y ahora han vuelto a ser Euribor más 0,5. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque nos pueden afectar de una forma impactante. Sí que es cierto que durante la vida de ese crédito va a ser LIBOR más 1,3, pero cuando nos toque renegociarlo porque no lo hemos cogido a muchos años para no pagar mucho diferencial, es posible que el banco nos diga, oye, ya esto no es LIBOR más 1,3, ahora es LIBOR más 2. Entonces no solamente nos ha podido subir el LIBOR, sino que también nos ha subido ese escalón, digamos, que nos piden sobre el interbancario, pues para darnos el crédito. A medida que tengamos más coeficiente de apalancamiento, vamos a ser menos atractivos y va a haber menos bancos dispuestos a darnos el dinero o a un precio barato. Y a medida que nosotros bajemos nuestro nivel de apalancamiento, pues siempre vamos a estar en nuestro derecho de ir al banco y decirle, oye, venimos a renegociar el crédito. Nos dice, bueno, es LIBOR más 3%. Y nosotros le decimos, pues muy bien, no lo quiero, toma el dinero. En cierto modo, el banco, que podamos pensar que dice, bueno, pues no es mi problema. No, sí que es su problema, porque el banco necesita generar dinero. El banco tiene dinero y necesita generar dinero. Y hay un momento en el cual el banco necesita gente que necesite dinero. Si nosotros nos vamos, pues podemos preguntar en más bancos, ganamos tiempo. Vamos a 7 bancos y vamos a decir, no, un 3% no, yo estoy dispuesto a pagarte un 1%.
puede que no haya ningún banco que esté dispuesto a dárnoslo, entonces hacemos frente al crédito, pero puede que algunos sí, y entonces podamos financiarnos a un precio razonable. Esto es importante en empresas muy endeudadas, porque son las que en un determinado momento les pueden empezar a encadenar esto. Entonces te pilla una subida del IBOR y te pilla una subida del diferencial que te piden por ello, y entonces algo que piensas que te sube un punto te sube 3. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque ese crédito ya va a ser difícil sacar un dinero sobre esos activos con la cantidad de intereses que tenemos que pagar. Entonces esto es algo que tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo para las empresas que se financian mediante créditos, muy habitual en China, por ejemplo, muy habitual en las pequeñas y medianas empresas. Para empezar a emitir bonos, lo normal es ya estar por encima de los 3-5 billions, si no es complicado emitir bonos. Aquí tenemos una empresa que yo tengo en cartera y vemos cómo se financia mediante el LIBOR. Vemos que la empresa nos dice que ha abierto un crédito y fijaros cómo nos están dando un LIBOR más 2,05. Si nos vamos simplemente un par de años, no llega a 2 años atrás, la misma empresa, vemos un crédito y fijaros cómo es LIBOR más 1,8. Es decir, ya se ha ido 0,35 hacia arriba. Como veis, esto sucede mucho cuando una empresa empieza a tener mucha deuda o su sector empieza a entrar en entredicho, pues la banca, cada vez que te toca renegociar este tipo de créditos, que es básicamente todos los años, pues lo que te va a hacer es aumentar ese diferencial, y ese diferencial te va subiendo poco a poco, y si a ese poco a poco se suma que también te empieza a subir el LIBOR, pues tenemos un mucho. Es decir, que una subida de tipos de un 1% que suba al Banco Central Europeo va a arrastrar un 1% el LIBOR. Pero si el mercado se pone feo y nuestro colateral no nos lo creen, ese 1,7 que teníamos se puede expandir a 2,5. Con lo cual nos ha subido un punto el tipo que ha subido el Banco Central Europeo, pero nos ha subido casi otro punto el escalón que nos pide la entidad financiera para renovarnos ese crédito. Con lo cual, una subida de un punto en el Banco Central Europeo se nos ha transformado en una subida en 1,7, que es un 70% más en nuestro crédito. ¿Esto es así? Pues no va a ser siempre así, porque si el Banco Central Europeo sube 5 puntos, no creo yo que el diferencial bancario vaya a subir 5 puntos, nos puede subir 2 o 3. Pero sí que es cierto que empresas que anden muy justitas en colateral o en cantidades o en intereses, si nos suben 2 puntos el Banco Central Europeo y el banco nos sube punto y medio, que no es descabellado, vamos a tener una subida de 4 puntos. Y una subida de 4 puntos para una empresa que está aquí licolo se convierte en suspensión de dividendo y se convierte en que puede hasta peligrar todas las inversiones, puede peligrar el CAPEX y puede peligrar muchísimas cosas. Y puede verse obligada a la venta de activos a precio. ¿De qué precio? Pues al que tienes el crédito, ¿no? Vas a perder todo lo que has puesto ahí. Entonces este es un tema que es peliagudo, que es peligroso. Bonos. Los bonos es completamente diferente. La empresa lo que va a hacer es titularizar su deuda mediante un banco de inversión. Van a generar un papelito en el cual yo te doy este papelito y tú me das dinero. El bono tiene un cupón que se paga todos los años y el día del vencimiento tú me das el papelito y yo te doy el valor del cupón y el último tramo de intereses. ¿Cuál es la gran diferencia y la gran ventaja que tienen los bonos? Pues esto es muy, muy visual. Tú emites el bono y hasta la fecha esa te olvidas de todo, te olvidas de que si sube el LIBOR, que si sube el Banco Central Europeo los tipos, que si los baja. Te olvidas de todo. Tú sabes que vas a tener ese gasto financiero y se ha acabado. ¿Qué es lo que tienes que tener? Pues preparada la pasta para el vencimiento del bono, porque tendrás que emitir más bonos antes del vencimiento o haber generado la caja para hacer frente a ellos. Lógicamente esto es terriblemente dinámico. Puedes tener 1 billón de bonos y haces una emisión de 1,5 para afrontar nuevas inversiones o de 0,5 y pagas la mitad porque has generado caja. Esto ya es totalmente dinámico, cada empresa hace lo que quiere y es totalmente, pues bueno, al gusto de cada cual. De forma que el mercado de bonos pues no tiene absolutamente nada que ver con el mercado de crédito que hemos visto antes. Pues si hablamos de bonos, de deuda, pues creo que la empresa por excelencia es American Telephone and Telegraph, una empresa pues bastante endeudada, una empresa que, bueno, pues tiene una cantidad de notas a todos los tipos o sea, cualquier tipo de interés, cualquier fecha y de todo. Entonces, bueno, pues como lo tienen aquí en la primera hoja, pues creo que es, bueno, pues extraordinario para verlo. Y aquí vemos como, pues eso, pues American Telephone and Telegraph, el tipo de interés y la fecha de vencimiento. Pues bueno, pues aquí vemos cómo tienen hasta el año 2067 al 5,625. Fijaros que este tipo de bonos, pues el día que tú lo emites, pues
lo emites, que puede ser a 50 años en el 2017, lo emites y no tienes que preocuparte más que de pagar ese 5,625 todos los años y no vas a tener que hacer frente al pago del principal hasta el 2067, con lo cual, pues bueno, pues es algo que nos da muchísima tranquilidad y muchísima confort. Estamos aquí con 3 Company, que la verdad que lo tiene muy bien claro, muy puesto todo, lo tiene todo muy claro puesto. Bueno, pues aquí tenemos todas las notas de 3 Company, con las fechas, la divisa y el tipo de interés que tienen que pagar y bueno, pues el valor. Entonces, cada vez que tenemos una emisión, pues ellos emiten, lo colocan aquí y ya está. No hay. Aquí tenemos el calendario con los vencimientos y fijaros cómo, pues bueno, pues 3 Company también tiene colocadas bonos a 2050, 49, 48, 47, tiene bonos a muy largo plazo y los tiempos a tipos muy buenos, muy competitivos. Y ya veis que estos tipos pues son distintos a los de AT&T, que bueno, pues son más elevados pues por la enorme cantidad de deuda que tiene y el riesgo intrínseco cada, de cada uno de los dos negocios. Bueno, hemos terminado con el segundo punto, que sería el tipo de interés. Ya veis que, bueno, aunque hayamos hablado mucho, pues es relativamente sencillo. Está el variable, está el fijo, y el fijo es mediante bonos, el variable pues mediante créditos que normalmente nos los ligan al Euribor o al Libor, es lo habitual. Pasamos a lo siguiente, que es el tiempo, ¿no? Que es algo muy importante cuando alguien va a tomar un crédito, el plazo de devolución. No es lo mismo tener un crédito a 30 años que tener un crédito a 5 años, lo hemos visto muy claro tanto en 3 Company como en AT&T. Cuanto más largo es el periodo, pues más nos van a exigir un tipo de interés alto y lógicamente el que presta el dinero pues no le asusta lo mismo tener que prestarlo a 2 años, que cree que la inflación la tiene más o menos controlada, que a 30, que durante 30 años es muy improbable que no te encuentres con un pico inflacionario muy potente, con lo cual pues se va a poner más nervioso a 30 años y te va a pedir un tipo mayor. Lógicamente, cuando los tipos están baratos, pues el que emite deuda quiere hacerlo a lo más largo posible porque le van a dar un tipo competitivo, y el que la presta lo normal es que quiera prestarlo a lo más corto posible. Cuando los tipos están altos, lo normal es que el que presta, la persona que tiene el dinero, trate de ir a buscarse créditos muy largos porque va a exigir un buen tipo, y el que demanda el crédito va a decir que bueno, que a ver si mejora la cosa y que quiere financiarse a corto plazo. Por lo tanto, tipo de interés y plazo de ejecución van muy unidos porque uno depende del otro. Y debe de haber un acuerdo para que el trato pues bueno, pues sea justo para las dos partes. Lo importante de una empresa en este concepto de tiempo no es otra cosa que el calendario. No es otra cosa que ver que la empresa puede manejar esas devoluciones de créditos sin tener que verse obligado al chantaje bancario o de los tipos o de los mercados por una escasez momentánea de crédito. Es decir, si un año está horriblemente mal para financiarse, que la empresa sea capaz de no tener que financiarse, de eliminar ese tramo de deuda que justo le ha ido a fastidiar o a vencer en ese momento malo. Lo ideal es que esto se pueda hacer sin cortar el dividendo, pero como eso es complicado, lo que yo busco es que suspendiendo el dividendo se pueda eliminar ese tramo de deuda, porque de esa forma pues uno se asegura que la empresa va a seguir viva y va a seguir potente. Porque cuando nosotros nos vemos obligados a renegociar una deuda en un mal momento, estamos obligados a coger lo que nos den. Y no va a ser un crédito a un año, va a ser un crédito a 5 o a 6 años, y nos pueden meter un tipo que nos puede estar lastrando resultados esos 5 o 6 años. Sí que es cierto que si es muy abusivo vamos a tener mecanismos para en el momento que el mercado se calme y vuelva a haber financiación, pues cambiar ese crédito, pero en el caso de que sean bonos ya va a ser más complicado. Y a veces la banca cuando te hace esto te pone cláusulas en las cuales pues tienes penalizaciones por amortizaciones tempranas y demás, con lo cual lo ideal es que en este mercado del chantaje que a veces sucede, como sucedió en España en el 12 y en el 13, pues las empresas puedan tener pulmón y capacidad de generación de caja para hacer frente a esos vencimientos sin verse necesarios el tener que firmar cualquier tipo que nos pueda lastrar los resultados de varios años. Una vez hemos terminado de hablar de los tipos y de ya los años, que bueno, los años es sencillo y ambos dos van linkados, pues no nos queda otra cosa que el colateral. En empresas, sobre todo en empresas de infraestructura o empresas a construcciones a muy largo plazo, como pueden ser pues también el tema de barcos, infraestructura, el tema de eléctricas en general, autopistas, puertos, hay un montón de empresas en las cuales pues vamos a ver que la empresa nos dice vamos a invertir no sé cuántos mil millones. Eso no significa que la empresa vaya a generar toda esa caja, sino que lo que va a hacer es
pues pedir lo máximo que la entidad bancaria le va a dar y con lo que genera va a ir pagando los intereses, irá quitando un poquito de capital y dejará que la inflación, si hay suerte, pues le elimine y le destruya esa deuda que tiene. Las empresas en general, sobre todo las de infraestructuras, barcos y todo esto, saben que la inflación existe. Cuando tú tienes algo, un activo y realmente lo vas a hacer a largo plazo, como puede ser una central térmica, como puede ser un puerto, como puede ser una autopista, no son inversiones que se hacen a 4 o 5 años, sino son inversiones que ya pasan o se acercan a los 20. Ellos saben perfectamente que en 20 años es prácticamente imposible que no haya inflación, con lo cual saben que si en 20 años te haces una inflación tipo medio un 2%, pues claro, pues ya la mitad de ese dinero que tú pediste te lo has comido simplemente vía inflación. Cuando hablamos de un barco, pues no es especialmente bueno porque las depreciaciones son altas, entonces hay que renovar flota y podemos tener problemas, pero en el caso de una autopista, pues es genial porque simplemente la autopista la tenemos que mantener, que es nuestro OPEX, pero la autopista va a valer un montonazo de pasta cuando acabemos. Esto es algo que sucedió muchísimo, que ha beneficiado muchísimo a los REITs en Estados Unidos, pues otras empresas que invierten en edificios que lógicamente quieren tenerlo pues muchos años, pues imaginaros el que invirtió en el edificio donde está la sede central de Berkshire Hathaway, ¿no? Pues lógicamente ese edificio se ha multiplicado por muchas veces por el hecho de la inflación desde cuando Warren Buffett se instaló allí la primera vez hasta el día de hoy. Cualquiera que haya hecho lo mismo en Manhattan, en edificios que llevan pues más de medio siglo, algunos de ellos llevarán ya un siglo, pues sucede exactamente lo mismo. Aunque hayas tenido que pagar unos tipos de interés altos, pues la inflación te ha destruido toda la deuda que tú contrajiste en su día. Y es por eso que empresas como AT&T o incluso 3M Company para algunas cosas emiten bonos a tan largo plazo. Pues M3 Company metiendo un bono a 30 años al 3%, sabe que cualquier episodio de inflación por encima del 2% ha destruido esa deuda. Sí que él tiene que pagar esos bonos, pero también los tendría que pagar si se financia a corto. Y ahora el mercado está muy atractivo. Con lo cual, el colateral lo que nos marca es el tenedor de esa deuda, cómo poder subsanarla en caso de impago. Se usa mucho pues, para tema de casas, tema de acciones también. Cualquier crédito tiene un colateral. Los problemas con el colateral llegan cuando pasamos de un momento de alta liquidez en la cual nos exigen un colateral pequeño y unos tipos pequeños a un momento en el cual los tipos de interés suben y hay una escasez de liquidez. Es en ese momento cuando toda la gente que tiene dinero va a empezar a pensar que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo va a empezar a subir tipos y por lo tanto va a haber un enfriamiento de la economía. Al haber un enfriamiento de la economía empiezan a temer que esas inversiones en las cuales ellos han prestado el dinero no vayan a ser capaces de generar tanto dinero como para pagarles y lo que van a hacer no es otra cosa que reducir el porcentaje de la inversión que te financia. Entonces, una inversión que te pueden estar dando el 85%, como he visto algunas cosas en estos últimos años, pues puede ser una inversión que estén dispuestos a darte simplemente el 60%. Puede parecer no mucho, pero si nosotros nos dan un 80 y nos pasan a dar un 60, significa que tenemos que poner el doble de dinero. Es decir, para obtener las mismas ventas, vamos a tener que poner el doble de dinero. Y esto se soluciona muy sencillo y de dos formas. O invertimos menos y aceptamos un retorno sobre nuestro capital de la mitad, o subimos ventas subimos precios cuando el mercado nos permita subir precios. Pero lógicamente este escenario es muy duro para las empresas de inversión en infraestructura, con lo cual pues veremos que son empresas que ahora mismo van a empezar a sufrir si la inflación sigue avanzando y los tipos tienen que ir subiendo. He puesto aquí dos presentaciones, una de ellas es Iberdrola, como nos dice, las inversiones brutas crecen un 37% hasta los 4.909 millones de euros. ¿Ha generado Iberdrola 4.909 millones de euros? Pues está claro que no. Sí que es cierto que ha generado bastante dinero, hay un pago importante a los accionistas en dividendo y lo que ha hecho Iberdrola es pues un billón y medio que le ha quedado, lo ha combinado con 3 billones y medio de financiación y ha podido invertir estos casi 5 billones en, bueno, pues lo que ellos hayan considerado, que aquí nos dicen que es renovables y redes principalmente, un poquito en generación y, bueno, un poquito en corporación. Fijaros ahora que sube tanto el precio de la luz, fijaros cómo generación está ridículo, ¿no? La inversión que está viendo aquí, o sea, esto es ridículo, pero completamente ridículo. Y cambios renovables, pero claro, las renovables invertimos mucho y no ponemos tantos megavatios en la red. Hay que tener cuidado con ello. Pero bueno, lo que íbamos. ¿Qué es lo que puede suceder en este escenario? Lo que puede suceder en este escenario es que Iberdrola le digan, mira, es que te voy a financiar menos,
y por lo tanto, pues Iberdrola, como va a seguir teniendo ese 1,5 billón porque nadie quiere cortar los dividendos, porque los accionistas se ponen muy nerviosos, pues lo que va a hacer pues es decir, bueno, pues entonces solo podré invertir 4 billones. Y lógicamente voy a usar el mismo capital. Lo único que podemos ver es cómo las empresas tienen que empezar a fortalecer los fondos propios que hasta ahora pues tenían un poquito olvidados. Y aquí tenemos pues lo mismo en Enagas. Fijaros cómo Enagas crea un flujo de operaciones, pues que estos son resultados de 2020. Ha generado un flujo de operaciones de 687 millones, ha entregado a los accionistas un montón de dinero y ha hecho inversiones por 859. Esto que hablábamos de Enagas, pues bueno, lo vemos muy claro aquí. Ellos nos dicen en la presentación que han generado 687 millones de euros. Habría que ajustar algo aquí porque no cuadra, pero bueno, lo ajustamos, nos creemos los 687 que nos dicen y nos venimos a los gastos de capital, pues ya se gastan 60. Yo creo que es algo más, pero bueno, vamos a dejarlo en 600 millones. A los accionistas se les entregan 427, nos quedan 173 y Enagas con estos 173 lo que hace es invertir 859. Lo cual nos dice pues que Enagas está poniendo el 20% de la inversión y el 80% lo financia. ¿Cuál es el colateral? Pues esta inversión de 859 millones, el banco te ha prestado pues unos 600 y pico y tú pones el resto. ¿Qué sucede si todo el mundo se empieza a poner nervioso y empieza a haber inflación? Pues si empieza a haber inflación, en este caso concreto de Enagas, igual que el de Iberdrola, lo que va a suponer es que todas estas cosas de aquí, de hierro y de acero, que ya son caras de por sí, porque esto además era inoxidable, y del caro, pues va a duplicar su precio. Con lo cual la inversión que tú vas a tener que hacer va a costar mucho más, pero además, el que te presta el dinero te va a decir, oye, que es que esto estás haciendo una inversión con unos precios de burbuja, con lo cual yo no te financio el 80%. Y además esto, cuidado, porque puede haber un enfriamiento de la economía y esto no te produce ni un duro. Y como ya me apure, pues lo tienes que parar. Con lo cual, no, yo no te voy a financiar el 80%, yo te voy a financiar el 60%. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que esta inversión, que son 859 millones, se nos puede transformar en 1,2, pero además puede que nos digan que nos van a dejar solamente 600 o 500 millones, con lo cual no hay dinero. Como podéis ver aquí, pues no hay dinero, el dinero se ha acabado, porque o bien cortamos el dividendo a los accionistas para tener los 687 para poder llevarlos a la inversión, o si no, tenemos que reducir esta inversión. Entonces lo que también puede hacer Enagas es decir, bueno, vale, esto vale 1.200 millones, pues en vez de construir dos plantas que tenía pensadas, pues voy a construir una que son 600, voy a poner 200, que son más o menos lo que ponía antes, y te pido 400. Esto también sería perfectamente asumible. Lo único que esto lo que sucede es que nos va a retrasar las ventas mayores, las ventas futuras y el beneficio futuro hasta que Enagas sea capaz de trasladar ese dinero, esa inflación, a los clientes. Pero lo que sucede en este tipo de negocios, como en el de red eléctrica, es que como normalmente para hacer las inversiones necesitas una estabilidad, pues ya tienen los precios pactados de antemano y hasta que no haya una renegociación de esos precios, y no suele ser fácil y suele ser bastante a cara de perros para las subidas, pues vamos a tener unos años en los cuales es posible que no se pueda invertir demasiado y que además no ganemos demasiado dinero. Con lo cual, pues podemos vernos resentidos los dividendos y podemos ver resentidos la cotización. Esto que estamos comentando no hace otra cosa que generar más problema a la inflación, porque si Iberdrola deja de invertir y Enagas deja de invertir, pues claro, vamos a tener menos kilovatios y vamos a tener menos gas. Y por lo tanto los precios de esos kilovatios y de ese gas, si sigue habiendo demanda y se sigue queriendo poner el coche eléctrico y se sigue queriendo quitar el fuel y el carbón, pues va a haber la misma o más demanda, pero no hay inversiones que la financien. Con lo cual, pues es un problema, porque uno se acopla al otro. Y por lo tanto vamos a tener problemas. En el caso de Enagas, aunque ahora construyera una nueva regasificadora con muy buenos términos, no va a ser sencillo conseguir el dinero, porque va a hacer falta flujo de caja, porque nos van a pedir más colateral, porque no van a ver eso claro. Es decir, una inversión que puede ser hasta buena, pues nos podemos encontrar con que no tenemos generación de caja para poder afrontarla. Y de ahí que la posición de Iberdrola, con una cantidad de caja más amplia que las
otras de su gremio, pues le dé una cierta ventaja competitiva de cara a enfocar una inflación o un problema de escasez energética que puede que estemos viendo. Aquí hemos visto unos vídeos sobre cómo es un crédito, cómo funciona un crédito, las 4 patitas que tenemos que mirar, las 4 cosas que tenemos que mirar, no las olvidéis nunca. La deuda, pues aquí os dejo vídeo, la vaca tullida. La mayor parte de las vacas que vemos tullidas y que mueren y fallecen, un porcentaje altísimo es por la deuda. Hay otro porcentaje que es pues un cambio de negocio, un cambio de la macro, un cambio de mucho tipo de cosas. Pero la deuda siempre ronda por ahí. Una empresa que no tiene deuda, una empresa que no debe nada a nadie, incluso tiene caja neta, es muy complicado hacerla quebrar. Es muy complicado que subiendo los tipos tenga algún problema. Y es muy posible que esa empresa que no tiene deuda o que tiene caja neta en un entorno malo pueda comprar competidores a precio de risa, sanearlos y tener un activo muy bueno y que le ha costado relativo poco dinero. Hemos de tener cuidado. Las empresas, cuando nos pagan dinero en dividendos, esforzando al máximo la caja, pues podemos ver que si aparece este tipo de entornos, podemos ver comprometidos esos dividendos, sobre todo si son empresas que tienen mucha carga de materia prima. Puede haber empresas como por ejemplo las autopistas que puede que no se les genere porque el mantenimiento de una autopista es relativamente barato para lo que cuesta la autopista, o las redes eléctricas. Les puede pasar que, bueno, pues digas, mira, no construyo más o construyo pocas porque esto está feo. Pero otro tipo de infraestructura, tipo pues quizás barcos o quizás Enagás, que son mucho más acero, muchísimo más este tipo de cosas, son refinerías, este tipo de procesos puede tener mucha más carga de materia prima que está horriblemente caro. Con lo cual, pues esto nos puede generar ciertas tensiones y mientras la empresa, como digo, genere caja, lo peor que puede pasar es que la empresa tenga que pues suspender o recortar el dividendo para poder pagar esas inversiones que va a necesitar. Va a haber inversiones, como nos decía Nagas, que son inversiones que son para crecer. Cuidado porque muchísimas empresas nos esconden detrás de esas inversiones un CAPEX de mantenimiento. Un CAPEX de mantenimiento porque voy a cambiar, pues en el caso de Nagas voy a cambiar un tubo porque está podrido. Lo voy a poner por otro sitio. Eso no es CAPEX de crecimiento porque estoy anulando el otro. Eso es CAPEX de mantenimiento. Una empresa que dice, no, voy a renovar, voy a quitar esta central térmica y voy a poner molinos de viento. Y nos dicen, hemos invertido en energía verde no sé cuánto. No has invertido ni un solo céntimo. Lo que has hecho es sustituir una energía sucia y antigua por una nueva y eficiente. Pero es exactamente lo mismo que si un taxista con un coche diésel potroso que no anda y consume muchísimo, se compra uno eléctrico. No es he invertido en energías verdes. He sustituido mi Tartala, que era carísimo y era ineficiente, por un coche que es no contaminante y eficiente. Sí que lo podría haber sustituido por otro contaminante y he elegido el verde, pero no facturo más. Y si no facturo más, no puede ser CAPEX de crecimiento, porque crecimiento significa crecer, vender más. Con lo cual, mucho cuidado con estas cosas. Estos son los 4 puntos que tenéis que tener muy en cuenta. Mucho cuidado con el colateral, está escondido, siempre escondido. No nos avisan, de repente queremos ir a por algo y no nos lo dejan. La banca es muy sucia en general usando el colateral. No se les puede criticar porque al final ellos defienden sus intereses y tienen que cobrar esos créditos. Y el colateral es la parte importante que, bueno, pues les va a hacer estar seguros de que van a cobrar eso. Por lo tanto, cuidado. Con los bonistas, menos peligro con el colateral. Vamos a tenerlo y lo vamos a ver reflejado sobre todo en cómo el tipo que nos piden por esos bonos va a subir. Pero cuidado especialmente en tema de small caps o personas, porque ese colateral puede variar muy rápidamente sin previo aviso y nos puede ocasionar muchísimos, pero que muchísimos problemas. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar al like. Si os gusta el canal podéis suscribiros, podéis dejarme en los comentarios aquí abajo si queréis algún tema en especial, alguna idea que tengáis para algo que se pueda hacer, que veremos si es posible o no, porque muchas veces esto no es tan fácil como parece. Y sin más, pues os dejo, espero que no tengáis dividendos comprometidos de cara a este fin de año, esperemos que nos salvemos, que no haya sustos en el mercado de deuda, por lo menos que sea en el año que viene, que este año que esté todo más tranquilo. Y sin más, pues me despido de vosotros, os mando un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.